Hola, hoy vamos a hablar de la reflexión, la refracción y en concreto cuando hablamos de la luz, de la ley de Snell, el ángulo crítico y el índice de refracción. Vale. La reflexión y la refracción son fenómenos que ocurren en todas las ondas cuando pasan de un medio a otro. Vamos a usar el ejemplo de la luz porque es el que más estamos habituados a ver, pero pasa en todas las ondas. Entonces, si consideramos, por ejemplo, una onda de luz, que pasa desde un medio, por ejemplo, desde el aire hasta el agua, eh, y tenemos una onda incidente, que en este caso ya os digo que puede ser de luz, pero podría ser de otra cosa. Lo que ocurre es que parte de esa onda va a atravesar el medio y se va a refractar y parte de esa onda va a volver de vuelta hacia el mismo medio y se va a reflejar, ¿vale? Siempre digo que para diferenciarlos a los alumnos que os acordéis de que un espejo te reflejas, así que la que vuelve es la de reflexión, ¿vale? Bueno, para medir esos ángulos con que va y vuelve, usamos la línea que forma 90 grados con la separación de los dos medios. Es decir, esta de aquí, bueno, voy a dibujarla eh, de manera un poco más precisa. Vale. Entonces, esa línea la usamos de referencia para medir los ángulos. Y entonces, este sería lo llamamos, normalmente los ángulos se miden con letras griegas, este sería el rayo incidente y a alfa lo llamamos el ángulo de incidencia. Entonces hemos dicho que toda onda que viene de un medio a otro, parte de la onda va a sufrir lo que llamamos refracción, que es que va a atravesar al segundo medio y como el segundo medio tiene diferentes características que el primero, esa onda va a cambiar de velocidad y el ángulo que forme con esta normal va a ser o mayor o menor, es decir, se va a acercar o se va a alejar a la normal. Vamos a dibujar ahora como si se alejara porque es más fácil visualizarlo así y nos deja el dibujo más limpio. Esto podría ser así, acerca a la normal, o se aleje de la normal, dependiendo de las características del medio. Vale. Entonces, esta parte del rayo que atraviesa va a formar un ángulo que vamos a llamar beta, y este es el rayo o la onda refractada, y a beta entonces lo llamamos el ángulo de refracción. Es decir, normalmente parte de la onda pasa al segundo medio. ¿Vale? Y parte de la onda hemos dicho que lo que pasa es que vuelve al segundo medio, al medio del que venía. Entonces a esa onda que vuelve la vamos a llamar la onda reflejada. ¿Vale? Entonces, este es el rayo, si estamos hablando de luz, reflejado o en ondas en general, la onda reflejada. Y vamos a llamar este ángulo de aquí alfa sub 1, ya veréis por qué, que es eh, el ángulo de reflexión. Vale, entonces ya sabemos lo que pasa. Viene una onda o un rayo de luz porque es una onda, parte de ella cambia de dirección cuando entra en el segundo medio. Esto lo vemos normalmente cuando miramos a una piscina o metemos algo en una piscina y vemos que está como torcido, ¿vale? Y esa es la onda o el rayo refractado y parte vuelve y es la parte reflejada, ¿vale? Esto vale para cualquier onda. Cuando hablamos de las ondas de luz, podemos empezar a encontrar datos y números porque tenemos una cosa que se llama la ley de Snell, ¿vale? Y Snell se dedicó a estudiar estas cosas y produjo su famosa ley que se enumera así: n sub 1 seno del alfa sub 1 igual a n sub 2 seno del alfa sub 2. Por lo tanto, es muy fácil de recordar.
y vamos a ver qué es cada cosa y empezar a aplicarlas. Vale. N sub 1 es lo que se llama el índice de refracción del medio y mide las características del medio, ¿vale? Por ejemplo, este sería el N sub 1, este tendría el N sub 1 por ser el aire como es, y el agua tendría el N sub 2 que mide, sería por ser como es. Ahora vamos a ver un poco más para adelante cómo se mide ese índice, ¿vale? Y entonces, básicamente, la ley de Snell lo que me dice es que el índice de refracción de ese medio por el seno del ángulo que forma la onda con la normal en ese medio es igual al índice de refracción en el segundo por el seno del ángulo que forma en el segundo. Vale. Esto lo podemos aplicar ángulo reflejado y al ángulo refractado. Vale, en el ángulo refractado, si usamos el reflejado, vamos a sacar una conclusión muy curiosa. Eh, Como es el mismo medio, entonces usamos n sub 1 seno de alfa sub 1, de alfa, perdona, es igual a n sub 1 otra vez, porque es el mismo medio, porque vuelve por el mismo medio, seno de alfa sub 1, ¿vale? Alfa y alfa sub 1, ¿vale? Estas dos se van, porque es el mismo. Entonces queda que seno de alfa igual a seno de alfa sub 1. Y para que dos ángulos, si estamos hablando del mismo cuadrante, sean iguales, entonces el seno de dos ángulos sean iguales, entonces alfa tiene que ser igual a alfa sub 1. Entonces lo que acabamos de ver es que el, eh, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, ¿vale? Es decir, que entra en el medio y vuelve al medio con el mismo ángulo, ¿vale? Ese mismo rayo. Consecuencia directa de aplicar en la reflexión la ley de Snell, ¿vale? Vamos ahora a aplicarlo a la refracción. Vamos a aplicar Snell en la reflexión, ¿vale? Entonces me sale que n sub 1 seno del alfa sub 1 igual a n sub 2 seno de, bueno, vamos a ponerlos, n sub 1 seno de alfa igual a n sub 2 seno de beta, que es lo que habíamos llamado, ¿vale? Entonces necesitamos saber qué es esto de n sub 1 y n sub 2, ¿vale? Pues vamos a estudiarlo. En la siguiente hoja vamos a ver primero qué es este índice de refracción que habíamos llamado aquí. Vale, este índice de refracción es un cociente entre la velocidad de la luz en el vacío, que sabemos que es c y es la máxima que se puede alcanzar, dividido por la velocidad de la luz en el medio que estamos estudiando. O sea que esto es la velocidad de la luz en el vacío y esta es la velocidad de la luz en el medio. Que será menor, nunca va a ser mayor porque esta es máxima, ¿vale? Y ese es el índice de refracción. Está medido en tablas, se han hecho experimentos y tenemos unas tablas donde dice el índice de refracción del agua, el aire, el vidrio, etcétera, etcétera, ¿vale? Como podemos ver, como C es lo máximo, V como máximo va a valer C, entonces N va a ser siempre, N siempre va a ser mayor o igual que 1, ¿vale? Si vale C es 1, si, como todo lo demás va a ser menor, al ser menor, la división hace que esto sea más grande y va a valer 1. O sea, entonces puede valer 1 con algo, 2 con algo, etcétera, ¿vale? Ese es el índice de refracción. Entonces, tenemos que n sub 1, la ley de Snell era n sub 1 seno de alfa igual a n sub 2 seno de beta. A nosotros nos interesa encontrar este seno de beta. Seno de beta, que es el ángulo con el que va a salir en segundo medio. Entonces, seno de beta va a ser n sub 1 partido por n sub 2 por el seno de alfa, ¿vale? Que podríamos hacer aquí, si nos interesara, el arcoseno, ¿vale? Pero ya con esta podemos ir viendo cosas.
Lo importante aquí es esta división, es decir, si n sub 1 es mayor que n sub 2, entonces esto va a ser mayor, eh, y entonces el seno de alfa va a ser, si tienen que ser igual, ¿vale? Que la multiplicación de algo más grande, entonces esto va a ser más pequeño. Si n sub 1 es más pequeño que n sub 2, entonces esto va a ser más pequeño y si que tienen que ser igual, tiene que crecer el seno de alfa, ¿vale? Vale, entonces eso me indica si se acerca o se aleja a la normal y podemos ver todos los casos. Vale, entonces hay un caso especial que es cuando ocurre solo, que es lo que llamamos el ángulo crítico. ¿Vale? El ángulo crítico es un caso especial que solo ocurre cuando pasamos de un medio de mayor índice de refracción a un índice menor, ¿vale? Donde n sub 1 entonces es mayor que n sub 2, ¿vale? Es decir, el caso contrario al que estábamos mirando antes, porque pasábamos de aire a agua y el agua tiene mayor. Entonces vamos a pasar ahora al revés, vamos a pasar, suponer que estamos pasando de agua a aire, por ejemplo, o de vidrio a aire, ¿vale? Entonces, si estudiamos este caso, va a haber un momento, un ángulo con el que podamos entrar a esta separación, al segundo medio, que va a hacer que el ángulo de refracción sea justo 90 grados. Es decir, que el ángulo crítico es aquel que provoca un ángulo de refracción de 90 grados. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que todo ángulo por encima del ángulo crítico, todo rayo que entre por encima del ángulo crítico, ¿vale? No va a tener refracción y va a tener reflexión pura, ¿vale? Por eso se llama ángulo crítico, porque a partir de ese ángulo, todo ángulo por encima, todo rayo que llegue con un ángulo por encima de ese, se va a ver reflejado y no va a pasar al segundo medio, ¿vale? Y podemos calcularlo fácilmente, ¿vale? ¿Cómo lo calculamos? Bueno, pues sabemos que n sub 1 seno de alfa igual a n sub 2 seno de 90, porque hemos dicho que ese ángulo crítico es el que provoca que el segundo ángulo sea 90. El seno de 90 es 1, entonces tenemos que el seno del ángulo crítico es n sub 2 partido por n sub 1 por 1, ¿vale? Así que el ángulo crítico es el seno a la menos 1, o el arcoseno, de n sub 2 partido por n sub 1, ¿vale? Donde ya sabemos que n sub 1 es mayor que n sub 2, ¿vale? Entonces así se calcula el ángulo crítico y a partir de ese ángulo todo el rayo que tiremos por encima nos va a producir reflexión, no se va a ir al segundo medio, va a volvernos siempre, ¿vale? Entonces, recapitulemos. Reflexión y refracción son unos efectos que ocurren cuando una onda pasa de un medio a otro, parte de la onda se va refractada, cambia de velocidad y cambia de ángulo, y parte de ella se ve reflejada, es decir, vuelve al mismo medio. Si hablamos específicamente de la luz, tenemos la ley de Snell que nos dice cómo una relación entre las características de ese medio, o sea, el índice de refracción, y los ángulos que forman, ¿vale? Ese índice de refracción habíamos dicho que era el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío, que es máxima, y la velocidad de la luz en ese medio, que normalmente es que la luz va a frenar, ¿vale? Y eso está medido en tablas. Y si lo aplicamos al rayo reflejado, sale la conclusión de que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia, por lo tanto que el rayo reflejado vuelve con el mismo ángulo que ha entrado el rayo incidente. ¿Vale? Y si lo aplicábamos al rayo refractado, podemos calcular, según son n1 y n2, podemos calcular ese ángulo con el que va por el segundo medio. Y hay un caso particular que es el ángulo crítico, que solo pasa cuando n sub 1 es mayor que n sub 2, a partir del cual, que se puede calcular fácilmente porque es aquel que hace que el rayo refractado sea 90,
y a partir de ese ángulo todos los rayos que salgan mayores van a ir con reflexión pura y no pasan al segundo medio. Espero que este vídeo sea útil.